El avance, bueno, continuando con la clase anterior, el video anterior, el avance hacia los modelos acusatorios ha sido lento, paulatino, con marchas y con contramarchas, eh, con diferencias según las regiones. Como siempre en la República Argentina, bueno, es un proceso que se inicia en la década del 80, se profundiza en la década del 90, en el 2000, en América Latina estamos hablando, también en alguna medida en nuestro país. Y obviamente en nuestro país, como siempre ha ocurrido, las provincias han estado a la vanguardia, o sea, las reformas de los sistemas de investigación y enjuiciamiento se han dado primero en algunas provincias, se ha continuado, digamos, en otras provincias y la justicia federal se sigue resistiendo. No digo todos los jueces federales ni todos los fiscales federales, digo la justicia federal todavía no ha podido implementar el sistema acusatorio. Ya vamos a ver, relativamente sí sería la respuesta, pero lo cierto es que hubo una fuerte resistencia en la justicia federal y esto tiene explicación, porque lo que estamos discutiendo en última instancia, según el tipo de sistema que estemos adoptando, es una concepción de ejercicio de poder hacia afuera y hacia adentro del Poder Judicial o del Servicio de Justicia o de la agencia judicial. De modo que, fíjense que en el año 2014 el gobierno de Fernández de Kirchner sanciona la reforma, la ley 27.603, sin embargo no pudo implementarla porque a poco de asumir el gobierno de Macri tuvieron que suspender la implementación por las resistencias, especialmente de Comodoro Pi. Comodoro Pi es un tema para analizar sociológicamente, ¿no? Porque permite explicar mucho de los problemas y de las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la agencia judicial y su relación con el control, la prevención del delito y la protección de los derechos y la sujeción a la ley. Pero lo cierto es que no pudo, el gobierno de Macri debió suspender la implementación y la prorrogó y la postergó y dispuso una implementación por regiones, comenzando por la provincia de Jujuy. Recién el año pasado comenzó a implementarse en algún departamento de Jujuy, de modo que se había proyectado, digamos, una implementación de la reforma a nivel federal que iba a terminar en Comodoro Pi probablemente cuando ya no quedara nadie de los actuales protagonistas de Comodoro Pi. La reforma actual, la que se está discutiendo en el Congreso, que tiene media sanción, poco contribuye a que esto ocurra, ¿no? Poco contribuye, por más que en la reforma actual se esté planteando que dentro de 2 años, en principio, debería implementarse en Capital Federal el sistema acusatorio. Lo cierto es que todo lo proyectado no es nada más y nada menos que una multiplicación y una ampliación de Comodoro Pi en progresión geométrica. Es decir, la reforma que actualmente tiene media sanción en el actual gobierno verdaderamente es como una reforma a contramano, porque por un lado le pide a una comisión que se discuta el juicio por jurados y una nueva estructura para el Ministerio Público de la Acusación, y por otro lado está discutiendo y sancionando, pretendiendo sancionar una ley que crea 46 o que aumenta a 46 los jueces federales penales de Capital Federal. No solo no responden dentro de una lógica inquisitiva o mixta inquisitiva, no solo no responde a una necesidad que justifique tamaña ampliación de la burocracia judicial, sino que el problema es que cualitativamente el proyecto responde a una lógica que implica mantener una estructura judicial jerárquica, centralizada, burocrática, corporativa, secreta, es decir, todo aquello que el sistema acusatorio quiere desmantelar. Por ello es que verdaderamente no sé cuál será la suerte del proyecto, pero si se llega a sancionar va a costar mucho implementar el acusatorio en el núcleo duro de la justicia federal. La justicia federal, con esto no una crítica a la justicia federal, como en la justicia ordinaria, las generalizaciones son malas.
A veces uno tiene una tendencia a simplificar como un recurso pedagógico, entonces uno es extremista. Hay problemas que son problemas comunes y estructurales a la agencia judicial en cualquier parte de la Argentina o de la región o de América Latina, pero después hay muchas diferencias y particularidades. No es lo mismo la justicia ordinaria de Santa Fe que la de Santiago del Estero. No es lo mismo la justicia ordinaria de Reconquista que la de Rosario. No es lo mismo. Es decir, dentro de una misma provincia hasta puede haber diferencias y matices muy diversos. De hecho, el sistema acusatorio en nuestra provincia funciona de manera muy asimétrica. No funciona igual en todas las regiones. Pareciera que hubiera más de un código, porque hay prácticas distorsivas muy consolidadas y profundas en algunas regiones de la provincia. No es lo mismo el nivel de independencia de la agencia judicial o de muchos jueces de algún sector de la justicia ordinaria que de algún sector de la justicia federal. No es lo mismo el nivel de colonización que se pretende desde la política, según la provincia, según el lugar de la justicia federal, ni tampoco es lo mismo el nivel de judicialización de la política, según el tribunal de que se trate. Comodoro Pi es un tribunal que no solo pretende ser colonizado, sino que además ha entrado en distintos momentos en un proceso de judicialización de la política, y muchas veces de manera bastante inconsistente. El tiempo lo dirá. Veremos en qué terminan muchas de las investigaciones que se han promovido y qué pasa con otras que seguramente se van a promover. Pero en cualquier caso la reforma va a llegar, les va a llegar, más tarde o más temprano les va a llegar. Y lo que hay que advertir en ese caso, porque nosotros tenemos la experiencia de Santa Fe, es que los modelos acusatorios tienen una ventaja, en primer lugar cumplir con la Constitución, nada más y nada menos, pero no alcanzan solamente con su institucionalización formal. Porque por eso hablamos cuando hablamos de la agencia judicial, hablamos no solo de los protagonistas, también de las prácticas. Los procesos o el cambio de sistema implica un profundo cambio de prácticas, un cambio cultural. Y esto probablemente es uno de los temas más complejos, porque la cultura y la práctica inquisitiva está muy arraigada en la agencia judicial. La agencia judicial ha estado casi como sedada durante años por una cultura y una práctica rutinaria. La burocratización de la agencia judicial ha sido un dato sí común y estructural a la mayoría de la justicia en nuestro país. La naturalización de situaciones inaceptables, la naturalización de procesos que duran, pensemos en la justicia civil, 20 años. Pensemos en la justicia penal, nuestro sistema inquisitivo anterior, el promedio de sentencia era de 7 años que duraba un proceso. Y esto se naturalizaba. Si me pagan tarde el sueldo, me quejo enseguida. Ahora, 7 años, 10 años, 20 años, pareciera que da lo mismo. Porque en general, el problema de los modelos de justicia, de la agencia judicial, tal como la hemos tenido predominantemente a lo largo de la historia en la Argentina, es que se constituyen en sistemas de organización muy cerrados, en donde uno termina contaminándose con el aire de la propia atmósfera. Normalmente la repetición de rutinas sin reflexión era y sigue siendo a veces una constante en el funcionamiento de la agencia judicial. ¿Pero por qué esto es así? Porque siempre se hizo así. Alguna vez el Papa Francisco dijo, cuando asumió el papado, cuando fue nombrado Papa, refiriéndose a la Iglesia, tenemos que abrir las ventanas para que se oxigene y para evitar contaminarnos con el aire de nuestra propia atmósfera. Y este es un problema, y obviamente el modelo acusatorio estuvo en la Constitución, pero nunca estuvo en nuestra práctica. E implica un cambio de sistema de organización, un cambio de la forma de gestionar, de la forma de trabajar, de los procesos de trabajo y hasta de la forma de litigar. De modo que
obviamente esta dimensión, que es la dimensión cultural de estos procesos de reforma de la agencia judicial, es una dimensión que los procesos de reforma deben atender, deben dedicarse, deben monitorear, deben generar capacitación, deben generar control de gestión. Y ahora sí, volvemos nuevamente al comienzo, porque ahora hemos visto los distintos modelos y nos quedamos en el modelo acusatorio, que es el que va a terminar dominando, por lo menos en su institucionalización formal. Y entonces ahora sí podemos preguntarnos cuál es el impacto, la incidencia de la agencia judicial en materia de seguridad, en materia de control del delito. Bueno, y esta pregunta tiene que ver con los objetivos político-institucionales de un sistema de justicia penal. La Inquisición invocaba como discurso manifiesto, no latente, la lucha contra el delito. El discurso latente, el oculto, el no manifiesto, era una verticalización del poder y en una medida un mecanismo de control de quienes eran considerados enemigos. Pero ¿cuáles son los objetivos políticos e institucionales de un sistema de justicia penal? Bueno, hay que buscarlos en la Constitución. Y allí aparece como un primer objetivo, atendiendo a la seguridad como seguridad en el ejercicio de los derechos. Un primer objetivo es precisamente que un sistema de justicia penal debe garantizar los derechos de los imputados, debe asegurar la tutela judicial efectiva, los derechos de la víctima y el acceso a la justicia. Este es un cometido que nunca pudo cumplimentar ni el modelo inquisitivo ni el modelo mixto, y este es un desafío que tienen los sistemas acusatorios. El segundo objetivo es aumentar los niveles de respuesta institucional a los conflictos, porque ¿a qué se dedica un sistema una agencia judicial? Se dedica a gerenciar conflictos, y los conflictos penales son conflictos dramáticos. Entonces es necesario, además, aumentar el nivel de respuesta. Es probable, como decía, que con la agencia judicial penal no podamos resolver todos los conflictos que se le derivan, porque de hecho la intervención punitiva es una intervención violenta. Hay alternativas, hay salidas, hay mecanismos, hay que potenciarlos, pero hay que aumentar los niveles de respuesta institucional, porque aumentar los niveles de respuesta institucional implica también reducir la impunidad. La impunidad no es solo no castigar al culpable, también hay una velada forma de impunidad cuando un conflicto o una lesión de derechos no tiene respuesta institucional, porque ese conflicto se lanza al tiempo y se pierde en el tiempo. De modo que es necesario aumentar los niveles de respuesta institucional en un tiempo razonable, porque a nadie le sirve que una decisión llegue años después de producido un hecho, en este caso delictivo. En tercer lugar, obviamente, se busca desburocratizar y transparentar la función de la agencia judicial. Y si es posible, democratizarla. El jurado es una herramienta cabal para lograr ese cometido. En cuarto lugar, reducir la repugnante selectividad del sistema penal. Los sistemas penales, por lo que explicamos, funcionan selectivamente. Un sistema de justicia, si quiere brindar seguridad, tiene que reducir la selectividad estructural del sistema penal. No puede dedicarse siempre a más de lo mismo, a más de lo fácil. Quien cometió un delito debe responder, pero también deben responder quienes cometen delitos complejos, quienes cometen grandes defraudaciones, grandes fraudes al Estado, delitos de corrupción, abuso de poder, delitos de apremios y torturas. Entonces, un desafío del sistema acusatorio está no solo en quedarse con la fragancia, el delito fragante, el delito violento, callejero, sino romper la selectividad y avanzar hacia ese otro tipo de conflictividad o de delito de
tanta gravedad como son los que acabo de mencionar. Y por último, obviamente, un sistema de justicia penal debe necesariamente reducir el abuso en el uso de la prisión preventiva. No puede funcionar un sistema penal como ocurre en provincia de Buenos Aires, en donde el encierro es la principal respuesta punitiva y el 60% de las personas encerradas no tienen condena, son presos inocentes. Están cumpliendo supuestamente una cautela, en verdad una pena anticipada, una suerte de medida de peligrosidad predelictual, porque si no, no tiene explicación. Y funciona además tan mal que cuando una persona es sobreseída o declarada inocente, le piden disculpas, le dicen, mire, usted estuvo preso 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 2 años, pero 3, estuvo a título de cautela, era un embargo. Ahora, si es condenada, le compensan el tiempo de prisión a cuenta de la pena, o sea que hasta de esa perspectiva, desde ya que todo el mundo quiere ser inocente, pero de esa perspectiva, hasta fíjense que paradojalmente, hasta el condenado tiene un beneficio de que le compensaron el encierro preventivo. El inocente no lo tiene. Y muchas veces ese encierro preventivo juega indirectamente en la conciencia de los juzgadores. ¿Cómo ahora para decirle después de 3 años que es inocente? Nosotros hemos naturalizado, hoy está en discusión la prisión preventiva de Lázaro Báez. Miren, yo no soy ni amigo ni defensor de Lázaro Báez. 4 años de prisión preventiva, esto es insostenible. Agárrensela con el sistema judicial que posibilitó tamaña violación. Porque la Argentina está expuesta a sanciones internacionales. Porque el plazo de prisión preventiva no puede ser mayor a 2 años y excepcionalmente y con mucha suerte a 3. Fuera de eso, la detención se convierte en una detención ilegal. Ahora, ¿cómo puede ser que estemos discutiendo esto? Esto está en los tratados internacionales de derechos humanos, está en las leyes. Sin embargo, pareciera que no. ¿Pero por qué? Porque la idea es que la prisión preventiva es una pena anticipada, entonces este hombre tiene que pagar, tiene que cumplir la pena. Por eso la sociedad, cuando aún la persona juzgada que está presa la dejan en libertad antes de la condena o de la sentencia, la gente denuncia impunidad. Porque la gente, ¿cómo ve? Ve cómo funciona. ¿Y funciona cómo? La prisión preventiva funciona como pena anticipada y esto es absolutamente inconstitucional. Cambiemos la Constitución. Lo que no podemos hacer es sostener o defender esto a través de una violación a la Constitución, mucho menos si somos hombres de derecho, estudiantes de abogacía, abogados, defensores, fiscales o jueces. Pero bueno, hoy se defienden muchas cosas, ¿no? Hasta se defienden, hay profesores que defienden a jueces nombrados a dedo, sin concurso, trasladados de un juzgado a otro. Inédito, verdaderamente inédito. Pero ocurre, y son profesores que dicen enseñar derecho constitucional.